cuando en tu vida pasa un problema, un suceso, una circunstancia difícil, está en cada uno de nosotros convertirlo en una tragedia o convertirlo en una gran enseñanza. A veces cuando a nuestras vidas nos llega los problemas, las circunstancias, uno mismo lo convertimos o lo exageramos en una tragedia. En la vida siempre va a haber circunstancias como también problemas, pero cada uno de nosotros la debemos convertir en algo como aprendizaje, porque en esta vida a diario la persona aprendemos. Si volteas a ver el problema que tú ya pasaste, hasta incluso te va a causarte risa por lo que has tenido que pasar, por lo que has tenido que superar. Y muchas veces cuando pasas ese momento o ese problema, has exagerado tal vez en preocuparte, has exagerado, has dramatizado demasiado. Entonces, al pasar el tiempo, solamente ese problema se va a convertirse en un recuerdo y a veces te va a causarte risa ese recuerdo, ¿no? Ese problema o esa circunstancia que has atravesado. Por eso en la vida es muy importante que como personas debemos de vivir la vida y no dejar que la vida nos viva. Pero a veces las personas dejamos que la vida nos viva y dejamos de vivir la vida. ¿Por qué? Porque dramatizamos los problemas, las circunstancias que se presentan en nuestra vida, lo exageramos. De lo que va a haber problemas o algunas situaciones o retos en nuestra vida, siempre va a haber. Lo que importa o lo importante es cómo reaccionamos frente a esas circunstancias. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Es una reacción de aprendizaje o es una reacción de dramatización? O sea, lo dramatizamos. El problema, la circunstancia, lo dramatizas, lo empeoras o buscas una solución y de ello aprendes. Entonces está en cada uno de nosotros tomar una buena acción. ¿Cómo o cuál es nuestra acción frente a las circunstancias que se nos puede presentar en nuestras vidas? Nadie nos dijo que mientras estamos en esta tierra, que no va a haber problemas o circunstancias difíciles, siempre va a haber. Lo importante es cómo reaccionamos frente a esa situación, frente a ese problema, cuál es nuestra reacción. Eso es lo más importante, porque nadie dijo que no va a haber problemas. Jesús mismo dijo, yo he vencido al mundo y ustedes también tienen que vencer. Dios nos dio a cada uno de nosotros un espíritu de valentía, amor y dominio propio. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Por eso es muy importante nuestra reacción. Cuando has pasado ya ese suceso, esa circunstancia o ese problema de aquí, que pase 10 o 5, 8 años, al voltear atrás, al ver atrás lo que has pasado, hasta risa te va a causarte. Que ese suceso o esa circunstancia lo habías dramatizado o lo habías hecho un problema grande o no sé, algo que tal vez nunca has podido salir, algo así, ¿no? Entonces está en cada uno de nosotros pues buscar la solución de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera? Es nuestra reacción. ¿Cómo reaccionamos frente a las circunstancias? La circunstancia puede ser mala como también buena. Lo importante es nuestra reacción. ¿Cómo reaccionamos frente a ese suceso? Porque circunstancias, problemas siempre pueden haber mientras estamos en vida. Lo importante es cómo estamos reaccionando frente a esa circunstancia o frente
a ese suceso. En la vida, Dios nos prueba, nos viene circunstancias y es nuestra reacción. En medio de eso también, como persona, nos forma nuestro carácter, nos forma nuestro ser, ¿no? Muchas veces el carácter que aún tenemos no le agrada a Dios, pero con esas circunstancias Dios mismo trata también de formarnos aún nuestro carácter en medio de esa circunstancia. Y cuando pasamos pues esos momentos, como dice, ¿no? Cuando pasamos el desierto, pues nadie tal vez está contigo, pero quien está contigo es Dios. Él nunca te va a dejar, como dice en su palabra, así como estuve con Moisés, también estaré contigo hasta el final. Es la gran promesa que Dios nos da para cada uno de nosotros. Entonces, en la vida es muy importante nuestra reacción. Entonces, cuidemos o cómo reaccionamos a ese problema, a ese suceso.